Buenos días, estamos acá con mi compañera María de Los Ángeles Arce, mi nombre es Paulina Lapola y vamos a presentar nuestro final de Filosofía de la Educación. Para ello comenzaremos compartiendo esta frase de Walter Cohen que nos parece importante y refleja un poco lo que intentamos a través de este trabajo. Propondremos una filosofía interesada en transformar el mundo existente, para pensar de forma explícita y declarada las contribuciones del filosofar a una realidad que pide transformaciones adultas. Este autor comenta que filosofar en educación implica poner en cuestión prácticas y valores, no considerando nada de lo real como obvio y natural. Esto implica cuestionar los presupuestos que sustentan nuestras prácticas, con el fin de analizar los mismos y descubrir su carácter violento y arbitrario. En el mismo sentido, Agamben nos habla de ser contemporáneos y expresa que solo puede llamarse contemporáneo aquel que no deja cegarse por las luces de la época. Al contrario, ser contemporáneo implica percibir las sombras, y el autor dice que esto conlleva una habilidad particular que equivale a neutralizar las luces y ser capaz de distinguir en esta luz su tiniebla e intentar interpelar su oscuridad. Es por eso que nosotras, en este contexto, intentamos percibir las sombras que nos atraviesan. En este sentido, como dijo el autor, ser contemporáneas, tratando de percibir las sombras como algo que nos involucra y además que no deja de interpelarnos, especialmente en nuestro contexto educativo, que generó múltiples cambios la pandemia en este sentido, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué revela este nuevo contexto para pensar las oportunidades y los riesgos de la digitalización en educación? ¿Cómo la educación digital podría transformar a la escuela que viene? ¿Qué dimensiones y qué cambios educativos son prioritarios para asegurar el derecho a la educación de todos los niños y de todas las niñas? ¿Y cuál es el rol de la pedagogía y de la política a la luz de estas transformaciones? Pero también nos preguntamos si es realmente posible llevar a cabo prácticas pedagógicas que sean significativas a través de la modalidad virtual en nuestro nivel, que es el nivel inicial. Para poder profundizar en este análisis es que vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la institución escolar como creación de la modernidad hasta la crisis de sentido en la que se encuentra ahora al comenzar la pandemia COVID-2019. Bueno, Tiramonte nos dirá que la institución escolar, los sistemas educativos nacionales, fueron creados con el fin de legitimar los cambios en el poder político y económico y social en la modernidad. En este sentido, la escuela, así como otras instituciones creadas en el mismo contexto, intentan introducir determinados valores y principios propios de esta época que tienen que ver con formar al ciudadano y crear un sentimiento de identidad nacional y de pertenencia nacional. Foucault dirá que estos principios van a darse a través del ejercicio del poder disciplinar, mediante técnicas simples a través de las cuales se ejerce la disciplina. Estas técnicas son el examen, la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora. A través de estas técnicas, el docente se sirve del poder pastoral con el fin de enderezar conductas. La escuela va a tener una finalidad, una función, en este sentido, que es homogeneizadora. Enderezar conductas quiere decir hacer al ciudadano, al individuo más sumiso, económicamente rentable y políticamente, sumiso, decimos de vuelta, políticamente sumiso. En este sentido, la escuela intenta moldear al individuo, hacer los cuerpos más sumisos.
Encontramos en la actualidad que en la escuela todavía existen prácticas que son propias de la modernidad, que están arraigadas, institucionalizadas y naturalizadas por muchos de los actores escolares, pero también asistimos a un cambio de época en donde lo viejo se derrumba y lo nuevo no alcanza a aparecer. En relación a esto, Deleuze expresa que todos los centros de encierro, y entre ellos la escuela, atraviesan una crisis generalizada y estamos en un traspaso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Es por eso que las instituciones propias de la modernidad carecen de sentido, ya que el control ahora se ejerce a cielo abierto y no deja marcas ni no se moldea, sino que se modula. Y en este sentido la tecnología es el instrumento privilegiado desde donde se ejerce el control en la actualidad. El contexto ahora adopta la lógica empresarial y se va reemplazando el saber por la información. Antes hacíamos menciones que es necesario una transformación en la institución escolar y esta transformación es más evidente ahora en el contexto de pandemia mundial. El aislamiento social y obligatorio pone a la institución escolar en una nueva encrucijada que es enseñar a distancia, y en este sentido tiene que mantener los vínculos con los niños, con las niñas y con sus familias. La escuela debe cambiar, o cambió inesperadamente y sin advertencia, así como nos advertía Bauman, que ya nos hablaba antes de la pandemia del derretimiento de los sólidos. Bueno, creemos que la realidad refleja esto, lo que expresa el autor en el sentido de que hemos pasado de un mundo sólido, de certezas y seguridades a nivel escolar, a uno líquido que está plagado de incertidumbres, donde la escuela ha perdido la forma aún más todavía. Quiero volver un minuto sobre la anterior diapositiva. Dale. En la escuela de la modernidad también, digamos que el docente se sirve a través del poder pastoral y el vínculo que se da con el alumno es a través de una matriz enciclopedista. Digamos que la escuela de la modernidad se construyó sobre una matriz enciclopedista en la que la escuela era la transmisora de los conocimientos verdaderos validados científicamente y el alumno los recibía pasivamente. Por otro lado, me interesa destacar de esta diapositiva que Da Silva expresa que, bueno, que las teorías universales y totalizantes que se generaron durante la modernidad implicaron también legitimar, digamos, gran parte de la opresión y de la dominación en la sociedad y digamos, legitimaron la desigualdad social, económica y política. Bueno, filosofar en pandemia. Hoy más que nunca es necesario repensar la lógica dominante desde lógicas problematizadoras, interpelar colectivamente la realidad escolar. Nos preguntamos, bueno, como dijo Maru anteriormente, cómo ser maestros hoy en este contexto de pandemia, y para ello buscamos problematizar. Previamente a problematizar, queremos esbozar un poco la escuela que digamos nos gustaría tener o el cambio que creemos que necesita la escuela, pasar de una matriz enciclopedista a una matriz tecnológica. Bueno, pasar de una matriz enciclopedista a una matriz tecnológica implica tomar el aula como un espacio de interacción entre los docentes, los estudiantes y los recursos tecnológicos. También implica empezar a reconocer la influencia que tienen los medios digitales en la conducta y en la cultura de los estudiantes. En este sentido, una matriz tecnológica implica
preparar a los niños y a las niñas y a los jóvenes para la experiencia mediática, dirá Tiramonti, ¿no? Y en ese sentido es repensar la escuela desde el eje del conocimiento. Una interacción donde el alumno sea protagonista. Bueno, en ese sentido, pensamos que es importante revalorizar el valor del vínculo, teniendo en cuenta que toda producción humana surge de un vínculo y que el vínculo educativo se construye alojando al otro como un enigma. Esto es, como expresa La Rosa, la infancia como enigma es que al encontrarme con un niño o niña, entender que ese niño es diferente y alojar esa diferencia en mí, no tratar de reducirlo a un objeto o un objeto de mi saber, sino que aceptar la novedad que ese niño trae, esa niña trae consigo. Eso implica saber que él es diferente, que yo no lo puedo reducir a mi saber. También esto implica, repensar la escuela desde el eje del conocimiento, implica la transformación del rol docente, digamos, ¿no? Y acá nos interesa tomar a Rancière. Nos parece importante pasar desde lo que es un explicador a un maestro ignorante. En este sentido, formar el rol del docente implica descentrarse del lugar del saber único, o sea, del lugar de ser propietario del saber, de que soy el que posee el saber y que se lo explico a los alumnos, sino más bien desplazarse de ese lugar para darle el lugar a los alumnos para que ellos construyan ese conocimiento colectivamente. Esto no quiere decir que no se necesite un maestro, sino que el maestro no tenga un saber, sino que ese saber entra en el grupo como un saber legítimo, pero es un saber como el que tienen los demás, creando así un vínculo de conocimiento, y un vínculo, digamos, compartido, del conocer, digamos, valorizando los saberes de todos. En este contexto cobra relevancia la experiencia como generadora de aprendizaje. La experiencia, también como la explica La Rosa, como algo externo que me atraviesa, que pasa sobre mí, y de esa manera me transforma. Como dice este autor, la experiencia siempre es subjetiva, por lo tanto, el aprendizaje también es subjetivo y no todos los niños y niñas tendrán el mismo aprendizaje. Cada experiencia es singular. Perdón, estaba silenciada. Que también queríamos mostrar cómo la irrupción del COVID plantea nuevos desafíos al sistema educativo que están vinculados con el pasado, como veníamos diciendo, con el acceso a la educación. Hoy más que nunca consideramos que se combinan los desafíos del siglo XXI con los del siglo XIX en un panorama que ya sabemos que profundiza las desigualdades. Da Silva al respecto nos habla del proyecto neoliberal y donde se redefinen los propósitos del Estado, donde se realinean los objetivos e intereses del gran capital. Estrechamente ligado con esto se encuentran los recortes a los gastos que se consideran que no están directamente relacionados con la acumulación del capital y la reproducción de la fuerza del trabajo. Para nosotras un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió con el Plan Conectar Igualdad, que garantizaba conectividad y dispositivos a los alumnos y a las alumnas con el fin de disminuir la brecha digital y que sin embargo se dejó de lado. En el mismo sentido,
la pandemia también deja en evidencia la precariedad de las condiciones laborales de los docentes y de las docentes, cuyo trabajo en este contexto se ve aún más precarizado, donde no existen los horarios laborales porque trabajamos de manera permanente y llevamos a cabo la continuidad pedagógica con nuestros propios dispositivos, con un acceso a Internet que los docentes costean de forma particular, pero además la pandemia también mostró un poco lo que se ve ahí en la diapositiva, la ausencia de la capacitación docente en cuanto a herramientas digitales y de la importancia de la alfabetización inicial, ¿no? Esta falta de capacitación, que volvemos a decir, está directamente relacionada con la precarización laboral que ya existía antes y con la falta de inversión educativa. Muchos docentes y muchas docentes tuvieron que aprender a utilizar recursos asociados a las nuevas tecnologías de la información en este contexto que ya, bueno, como venía diciendo, es que muchos docentes emprendieron esta tarea en condiciones muy precarias, y en este sentido el proyecto neoliberal en educación, al decir de Gramsci, utiliza de una manera eficaz los dispositivos lingüísticos porque describe el estado actual de educación como catastrófico, a la vez que corre de toda responsabilidad a los poderes existentes y deposita esta responsabilidad en las víctimas de este contexto que para nuestro criterio son los y las docentes. Frente a esta retórica neoliberal, se hace muy difícil manifestar a veces opiniones o sentimientos contrarios a esta retórica, ¿no? Y en este estado de situación deviene en mayor precariedad laboral, mayor control, y nosotras consideramos que toda la mirada de la sociedad en este sentido está depositada en los y las docentes como los exclusivos, si se quiere, responsables del acceso a la educación de miles de niños y de niñas. Esta exacerbación de la brecha digital, de la brecha, perdón, de desigualdad, como venimos diciendo, es necesario ante esta situación problematizar lo real, superar esa barrera y para poder reflexionar colectivamente y encontrar nuevos modos de llevar a cabo nuestra tarea de una manera emancipatoria, crítica y transformadora. La pandemia dejó en evidencia la desigualdad social, pero también la desigualdad política y económica de toda la población, así como también la ausencia del Estado como garante de la educación pública para todos y todas. Si bien el Ministerio de Educación Nacional respondió a esta emergencia con estrategias diversas, como la creación de la plataforma Sigamos Educando, con acceso a múltiples recursos digitales y de programación educativa como la televisión y la radio, es evidente que la posibilidad de acceder a la educación remota no es igual para todos los niños y para todas las niñas. Al ser la educación a distancia, la única alternativa para mantener la continuidad de los aprendizajes, acá no todos, lo que queremos mostrar es que no todos pueden ejercer su derecho ciudadano de recibir educación, que quedan excluidos porque no todos tienen acceso a los medios y los recursos necesarios para tener la continuidad pedagógica. Es por eso que nos planteamos cuál es el rol docente en esta modalidad virtual, cómo la interacción que privilegia la educación a distancia sea significativa para los niños y las niñas tan pequeños como los que concurren a nivel inicial, tal como lo planteábamos al principio. Si es posible adoptar la posición del maestro ignorante a través de la pantalla o solo se perpetúa la figura del maestro explicador, y cómo se construye el vínculo pedagógico entre docentes y alumnos y alumnas. Teniendo en cuenta que el vínculo, como dijimos anteriormente, es el motor de toda producción humana. ¿Cómo
se construye vínculo con niños tan pequeños a través de una pantalla. Bueno, para finalizar queríamos retomar el lugar de la experiencia, tal como lo expresa La Rosa, la experiencia como algo externo que al encuentro conmigo me atraviesa y me transforma. Creemos que la pandemia, que en un ida y vuelta, ¿no? Me transforma, yo tengo que estar abierta para esa transformación. Creemos que la pandemia, la experiencia de la pandemia, como algo que nos atraviesa en nuestra singularidad, seguramente a todas las docentes y a todos los docentes de manera diferente, seguramente nos transformó. Creo que esa experiencia, vivimos la vivencia, digamos, de cada docente, creo que pudimos experimentar y vivenciar la crisis de sentido de la escuela de una manera brutal, terrible, abrupta, como así también la desigualdad y la inequidad, la injusticia. Por otro lado, también creemos que la pandemia obligó a muchos docentes a reinventarse en sus prácticas, a pesar de todas las dificultades que las políticas neoliberales no, digamos, o sea, a pesar de las dificultades que nos atraviesan, que vienen de estas políticas, y eso sí es significativo. Por lo tanto, bueno, nos preguntamos si la pandemia es el fin de una época y es el inicio de una época, o sea, el fin de una época a través del cual se puede empezar a construir realmente una matriz tecnológica, o se puede empezar a construir una escuela en donde los docentes generen condiciones para que sus alumnos vivan en democracia y tengan un mejor acceso no solo a los recursos tecnológicos, sino un mejor acceso, políticamente hablando, a dar su palabra, digamos, ¿no? A que empiecen a tener palabra en una sociedad más democrática. Bueno, ese es nuestro deseo. Sabemos que es un deseo un poco utópico, pero creemos que sí es una semilla. Bueno, y es un poco lo que decía Paulina, lo que intentamos reflejar con la imagen, que si bien ante la adversidad de la pandemia, los y las docentes teníamos herramientas y se está desplegando una acción colectiva que intenta sostener, y con las redes, como se ve en la imagen, sostener. Algunos están ya dentro de la red y otros están cayéndose, y lo que se está tratando de evitar es justamente eso. Me parece que es un cambio que se va a lograr de manera colectiva. Consideramos que la salida a todas las cuestiones dificultosas, y en educación sobre todo, siempre es colectivo. Y teniendo en cuenta que la escuela no es neutral ante las injusticias y las desigualdades, entonces tenemos que posicionarnos desde nuestro rol de una manera política teniendo en cuenta esto. Totalmente. Bueno, así damos cierre a nuestra presentación. Te mandamos un saludo, Agustina, muchas gracias por todo. Chao.